Imagina que eres un ciudadano común y corriente. De repente ves que un expresidente y un senador están atacando a tu comunidad, esparciendo mentiras, generando odio. ¿Qué es lo que harías? Pues bueno, en Ohio, un grupo de haitianos no se quedaron de brazos cruzados. Oficialmente decidieron demandar a Donald Trump y a J.D. Vance. Y señores, no estamos hablando de una demanda civil, estamos hablando de una demanda criminal. Así es, hoy les contaré cómo estas personas están utilizando una ley única en Ohio para poder presentar cargos criminales por su cuenta. ¿Qué es lo que podría significar esto para el futuro de Donald Trump y J.D. Vance? ¿Cómo es que llegaron hasta aquí? ¿Qué delitos podrían estar enfrentando? Y sobre todo, ¿será posible que esto acabe en una orden de arresto? Quédate hasta el final del video para descubrir todos los detalles. Ok, vamos por partes. La historia comienza en Springfield, Ohio. Esta pequeña ciudad que, como muchas otras en Estados Unidos, ha sufrido un golpe económico brutal durante la pandemia. Luego de perder más de 15,000 trabajadores, Springfield tenía fábricas y negocios totalmente parados. Y aquí, señores, es donde entran en juego esta comunidad de haitianos. ¿Cómo fue que llegaron a Ohio? Pues todo esto gracias a una red de empresarios y abogados de Miami. Se creó una especie de ferrocarril subterráneo moderno. Se conectaron a trabajadores haitianos que necesitaban empleo con estas oportunidades, como los tiene Springfield. Ojo con esto, no son trabajadores ilegales, como algunos políticos te quieren hacer creer. Muchos de ellos están en Estados Unidos bajo ciertos programas o estatus de protección temporal. Recordemos que este programa te permite quedarte y trabajar en Estados Unidos legalmente. Todo esto debido a condiciones extremas en tu país de origen, como puede ser también desastres naturales, violencia o crisis políticas. Pues hasta aquí bien, ya tenemos la introducción. Aquí es donde entonces, cuando todo parecía ir bien, aparece Donald Trump. Porque claro, todo lo que toca lo convierte en, ¿cómo decirlo, no? Lo convierte en una bomba política. Junto a J.D. Vance, decidieron que esta comunidad de haitianos sería un nuevo objetivo de ataques. Y no estamos hablando de críticas suaves, no señor. Donald Trump y Vance comenzaron a hacer declaraciones muy graves. En varios de sus discursos, ojo con esto, no solamente fue en el debate, sugirieron que los haitianos estaban comiendo perros y gatos. Así de absurdo. Resulta que Ohio tiene pues una ley muy peculiar, que no existe en muchos otros estados. Esta ley permite a cualquier ciudadano poder presentar cargos criminales directamente, sin necesidad de un fiscal. Así que si ves que alguien en sí ha cometido un crimen, puedes ir al juzgado, hacer tu declaración jurada bajo pena de perjurio y presentar tu caso. Esta ley se llama Ley de Ohio 2935.09. Básicamente le da a la gente común el poder de llevar un caso directamente a la corte. Lo que hace el juez es revisar si es que las pruebas presentadas en esta declaración son suficientes, ¿no?, para que este caso avance. Y si lo son, puede permitir una orden de arresto. Así es. No estamos hablando solo de una multa o una demanda civil, sino que es un proceso criminal que podría terminar con Trump y Vance frente a la justicia. ¿Te imaginas que después de tanto caos, tantos problemas, Donald Trump y su senador sean arrestados por un grupo de ciudadanos haitianos? Señores, podría ser histórico. Ahora las acusaciones presentadas contra Donald Trump y contra J.D. Vance incluyen disrupción del servicio público, incluyen acoso por telecomunicaciones, incluyen alarmas falsas y amenazas agravadas. Como les comenté, todo esto se deriva a los comentarios racistas y completamente falsos que han hecho en relación con la comunidad haitiana. Pero creo que volvamos a tocar el tema de cómo es que llegó esta comunidad haitiana a Springfield, ¿no?
Como te mencioné antes, la pandemia golpeó muy fuerte a esta pequeña ciudad de Ohio. Se quedaron sin trabajadores, las fábricas estaban totalmente paradas y necesitaban urgentemente llenar estos puestos. Ahí fue donde entró esta conexión de Miami. Muchas personas dentro de la comunidad empresarial y legal de Miami, que tienen fuertes lazos con la comunidad haitiana, decidieron ayudar. Organizaron a trabajadores que necesitaban de estos empleos y los conectaron con fábricas y negocios en Springfield. Prácticamente, señores, fue una situación donde todos ganaban. Los haitianos obtenían empleos legítimos y bien remunerados, y la economía de Springfield comenzaba a recuperarse. Pero en lugar de ser una historia de éxito sobre la inmigración y el trabajo duro, como debería de ser, Donald Trump y J.D. Vance decidieron convertirlo en este tema de campaña, esparciendo mentiras, provocando una ola de miedo, de odio. Para cuando te das cuenta, la comunidad haitiana ya estaba enfrentando amenazas de muerte, de acoso e incluso ataques físicos, todo por la culpa de la retórica de estos políticos. Así que bueno, ¿qué pasa ahora? Lo que hace esta ley de Ohio, como vimos, es que va a permitir que el juez decida si es que existen suficientes pruebas para proceder. Y si existen estas pruebas, se va a emitir una orden de arresto contra Donald Trump y contra J.D. Vance. Señores, esto sería algo totalmente nuevo, al menos en la historia de Estados Unidos. O sea, Donald Trump ya es el primer presidente en ser acusado 2 veces por el Congreso. Será ahora el primer candidato presidencial con una orden de arresto en plena campaña. O sea, tan solo imagina lo que esto puede significar para su candidatura. Y es que al parecer Donald Trump está coleccionando sus primeras veces. Primer presidente en ser acusado. Primer expresidente en enfrentar múltiples cargos criminales. Y ahora podría sumar una nueva hazaña. Porque, a ver, ser presidente ya lo fue, pero primer candidato presidencial con una orden de arresto, eso sí que es hacer historia, aunque sea por las razones equivocadas. Señores, yo creo que al final del día lo que estamos viendo aquí es un caso de ciudadanos comunes, personas corrientes, que están usando las leyes a su favor para finalmente poder defenderse del odio y de la desinformación. Un ejemplo muy claro de cómo la gente puede tomar el poder en sus manos, más que todo cuando sienten que han sido atacados injustamente. Esto me lleva a una pregunta muy importante para ustedes. La comunidad. ¿Creen que deberíamos tener leyes como esta en más estados? ¿Será que deberían los ciudadanos tener el poder para poder presentar cargos criminales directamente? Me encantaría escuchar qué es lo que piensas en los comentarios. Y antes de irte, si es que te ha parecido interesante este video, no olvides darle un me gusta, suscríbete a nuestro canal, compártelo con tus amigos. Así podremos seguir trayéndote más análisis de casos importantes como este, casos que podrían cambiar la historia de los Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.